Estos son los sucesos que han marcado decisivamente al aciago y polémico año 2020. No solo fue la pandemia por mutación de un virus perteneciente a la familia Coronaviridae. De entre 39 descubiertos, 7 contaban con la capacidad de infectar a humanos, 4 con síntomas similares a un resfriado común, pero los otros 3 más peligrosos, y tan solo uno provocó tal hecatombe de acontecimientos, principalmente por la parálisis económica y paranoia colectiva. Este no es el virus más mortal de la historia, es el virus de Marburgo, variante del temible ébola. Ni el más contagioso, es el dengue. Ni siquiera es la enfermedad que más víctimas se cobró en total en toda la historia humana. Lo fue en su tiempo la bacteria Yersinia pestis, más conocida como peste negra, con entre 75 a 200 millones de víctimas fatales desde la era medieval. Pero su huella del coronavirus redefinió la historia de la humanidad, marcando un antes y un después en la forma de vivir de todos y cada uno de los habitantes del planeta. Iniciando con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, pasando por los incendios forestales en Australia y el fallecimiento de algunos famosos, estos son, según un compendio de la página de Facebook Mentes, los 100 hechos más destacados del año 2020. 1. Aparece el COVID-19. 3 de enero. Pese a haberse descubierto el primer caso a fines del 2019, la OMS informa que ha habido un brote de casos de neumonía causada por un nuevo tipo de coronavirus en Wuhan, capital de Hubei, en China. Hasta ese momento, el virus no había causado ni una muerte. Pero la cosa cambiaría, y ese pequeño virus vendría a transformar decisivamente nuestra vida cotidiana. 2. Asesinato de Soleimani. 3 de enero. Una serie de ataques de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, culminó con la muerte del general Qasem Soleimani, un alto mando militar de Irán, uno de los hombres más cercanos al Ayatollah Ali Khamenei, y sin duda uno de los hombres más poderosos del régimen. Irán contestó afirmando que caería una lluvia de muerte sobre Estados Unidos. Se comenzó a hablar del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos desplegó 3.500 soldados en sus bases en la región, en un rápido intento por controlar la situación y llevar la ventaja. 3. Incendios en Australia. Una serie de incendios en este país que comenzaron a finales del 2019 consumieron alrededor de 11 millones de hectáreas, causaron 33 muertes humanas y cientos de miles tuvieron que ser desplazados. Los hechos levantaron las alarmas sobre las crisis de calentamiento global. El mundo se solidarizó y muchos países enviaron material para apagar las llamas y apoyar a los damnificados, pero el daño a la naturaleza fue incalculable. 4. Muertos en el funeral de Soleimani. 7 de enero. 50 personas mueren y más de 200 quedan heridos en una estampida durante el funeral del general iraní Qasem Soleimani. Este general fue incluso más importante que el extremista Osama Bin Laden, puesto que, aunque Bin Laden era líder de una secta religiosa musulmana terrorista, Soleimani tenía un ejército poderoso a su mando y varios países le juraron lealtad. 5. Ataques de Estados Unidos en contra de Irán. 8 de enero. Con la operación Mártir Soleimani, Irán ataca la base militar Ain al-Assad, que albergaba soldados estadounidenses. El mundo lo vio como un indicio más de que se acercaba el estallido de una guerra entre ambos países. Aunque no se registraron fallecimientos, se informó de que aproximadamente 30 soldados estadounidenses terminaron con heridas de leves a graves. 6. La corona británica. 8 de enero. El príncipe Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, anuncian su intención de renunciar a la nobleza británica y a independizarse financieramente. Se hablaba ya de muchos roces entre la actriz y la familia real. Si bien esto no pareciera tener mayor atención o importancia, el quiebre de la tradición real en Gran Bretaña implica un profundo cambio en las tradiciones de esta zona del mundo y la política. 7. Avión Ukraine derribado. 11 de enero. Irán admite que, aparentemente por error, derribó el avión que completaba el vuelo 737 de Ukraine Airlines, causando 176 muertos, entre ellos más de 70 canadienses, lo que desató una crisis diplomática entre Canadá e Irán. El régimen de los Ayatollah lo atribuyó a un error humano, ya que lo confundieron con una ofensiva desde Washington. Las investigaciones sobre el siniestro eran muy distintas entre sí, y esto provocó mucha confusión y teorías encontradas. 8. Juicio a Donald Trump, enero 16 hasta febrero 15. Se realiza el juicio de impeachment a Donald Trump. Los demócratas del Congreso le levantaron cargos por abuso de poder y obstrucción de justicia. El Senado, de mayoría republicana, no encontró elementos para despojarlo de sus poderes y el mandatario fue absuelto sin más. 9. Migrantes en Centroamérica, enero 21. Cientos de migrantes centroamericanos se enfrentan a fuertes operativos por la Guardia Nacional Mexicana, lo que dio pie a esta famosa foto de un elemento de la Guardia Nacional poniendo el pie a un migrante que intentaba cruzar la frontera entre Chiapas, México y Guatemala.
Muchos problemas sociales y económicos no encuentran soluciones luego de décadas de infructuosos intentos gubernamentales por implementar estrategias para estabilizar sus respectivos territorios, y al día de hoy la situación no ha mejorado en absoluto. 10. Cuarentena total en Wuhan, China, 24 de enero. China decreta cuarentena total en Wuhan por la epidemia del nuevo coronavirus. Imágenes como esta de Wuhan, con todas las calles vacías, comenzaron a inundar los periódicos y redes sociales del mundo. Poco después, otras grandes ciudades seguirían con la estrategia desesperada por poner un alto a los contagios. 11. Fallece Kobe Bryant, 26 de enero. El conocido basquetbolista Kobe Bryant, su hija de 13 años Gianna, su entrenador, el piloto y otros 5 pasajeros mueren tras un accidente de helicóptero en la ciudad de Calabasas, California. Se argumentó que, al no revisar adecuadamente los datos meteorológicos, el helicóptero en que viajaban se encontró con una densa neblina, por lo que la visibilidad era casi nula. 12. Shakira y J-Lo, febrero 2. Jennifer López y Shakira reafirman que el futuro es latino en un espectacular medio tiempo del Super Bowl, así como se forzaron la imagen de la belleza femenina latinoamericana y dieron mayor brillo al espectáculo de entretiempo en un país que arrastra historias de racismo y guetos, pasó a ser uno de los últimos shows multitudinarios antes de las cuarentenas a nivel mundial, más allá de las críticas acerca del exhibicionismo innecesario o el haber dejado la música a un segundo plano, colocando al show visual como principal elemento de atención. 13. Cine extranjero, febrero 10. El director Bong Joon-ho hace historia de recibir el premio a Mejor Película por Parásitos en la entrega de los Oscar, como la primera película no hollywoodense en ganar dicho galardón, además de 6 nominaciones y otras 3 estatuillas más otros reconocimientos en diversos eventos, como la Palma de Oro en Cannes, un Globo de Oro y otros más de 18 distintas entidades cinematográficas. Por primera vez en la historia, Corea del Sur logra semejante reconocimiento en el cine. Además, el carisma de Joon-ho encantó a la audiencia tanto como su filme. 14. Caso Odebrecht, febrero 13. Las consecuencias del caso Odebrecht llegan a México. Es detenido en España el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, quien fungió en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como enlace internacional. Habría recibido millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de beneficiarlos con contratos públicos. Su regreso a México fue un escándalo político por las cosas que revelaría y a quienes implicaba. Aunque posteriormente no hubo más detenciones por ese caso, se dieron a conocer algunos escándalos, por ejemplo, el soborno del gobierno anterior a varios legisladores de la oposición para que votaran a favor de reformas de Peña Nieto. 15. El COVID-19 se extiende. Febrero-marzo. Las noticias del esparcimiento del nuevo coronavirus en Asia y Europa, principalmente Italia y España, encienden las alarmas del mundo. En algunos lugares de América, principalmente Estados Unidos, hubo desabastecimiento de papel sanitario, material de higiene, mascarillas y comida enlatada, provocando una enorme paranoia social por un inminente fin del mundo, o caída del orden mundial según los más fatalistas e impresionables. 16. Caso Fátima. El 11 de febrero se reportó que Fátima, una pequeña de 7 años que esperaba a su madre al salir de clases, había desaparecido. El 17 de febrero se confirmó que el cuerpo sin vida apareció con huellas de violación sexual y tortura, dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico a menos de 5 kilómetros de su escuela. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la identidad de la menor tras un examen genético del cadáver. Por estos macabros hechos fueron detenidas 2 personas en calidad de sospechosos, Gladys Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera. 17. Protestas en México, marzo 8. Cientos de miles de mujeres toman las calles de México para exigir un alto en contra de los feminicidios, la equidad de género de la mujer en todas las esferas de la vida y ponerle fin a la violencia de género. Al día siguiente, se realizó un paro nacional donde miles de mujeres dejaron claro cómo sería el mundo sin ellas. El 9, nadie lo mueve, pasó a ser su lema. Dado que en México serán en promedio 10 asesinatos diarios, la población reacciona enardecida frente a la gran inseguridad que se vive día a día. 18. Vandalismo en propiedad pública. Tras declaraciones enardecidas desde líderes femeninas de grupos radicales, se desata una serie de movimientos vandálicos en distintos países, conformados por mujeres que reclaman un alto al patriarcado, bajo el lema Ni una menos. Se dedican a pintarrajear y destruir sistemáticamente espacios públicos, insultando al género masculino y realizando actos obscenos en plena calle. 19. El violador eres tú. Marzo 8. Miles de mujeres en Chile realizan el performance El violador eres tú, un grito que clama justicia y se ha convertido en un símbolo en toda América Latina y otras partes del mundo. Este himno del feminismo radical pasó a ser conocido internacionalmente y hasta se sacaron distintas versiones musicales en países tan lejanos como México y Francia. 20. OMS declara pandemia internacional. Marzo 11. El doctor Tedros Adhanom, a nombre de la OMS, declara el COVID-19 como pandemia. Hace tan solo 100 años, el mundo se enfrentaba a la temible gripe española, pero en esta ocasión estábamos mejor preparados.
o no. Recalcó que si se usa la palabra pandemia sin precauciones provocaría miedo mayúsculo y terror innecesario, lo cual sucedió posteriormente. Pese a que el 30 de enero ya había sido lanzada la alerta internacional, varios países tardaron bastante en tomar medidas preventivas al respecto. 21. Suspensión de las Olimpiadas, marzo. Por cuarta ocasión se suspende la edición de los Juegos Olímpicos por la pandemia de COVID-19. La primera suspensión fue en la versión Berlín 1916 por la Primera Guerra Mundial, la segunda Tokio 1940 por la Segunda Guerra Mundial, la tercera Londres 44 por la misma guerra, y esta fue la cuarta. Y en otras oportunidades Japón había sido anfitrión para esta prestigiosa entrega de eventos deportivos, 1964, 72 y el 98, y tras largas negociaciones se acordó realizar las Olimpiadas en el verano de ese 2021, que será del 23 de julio al 8 de agosto. Esto asumiendo que no habrán conflictos sociales ni cuarentenas por pandemia u otro percance similar. 22. Disney cierra puertas. Marzo 12. Disney anuncia el cierre de 3 parques, Florida y California en Estados Unidos y Euro Disney de Francia en Europa, y una línea de cruceros por la pandemia. Generaría pérdidas millonarias para la compañía de entretenimiento, que se traduciría en el despido de más de 28,000 trabajadores, lo que causó la caída de sus acciones y muchas críticas. Además, a fines de febrero, 2 parques de Disney en Japón ya habían cerrado, aunque lo hicieron solo por 2 semanas. 23. Batallando contra el COVID-19. Marzo a la actualidad. El personal de la salud nos enseña el significado de la palabra vocación al pasar horas, días y semanas enteras luchando en primera línea contra el COVID-19. Imágenes de agotamiento como esta dieron la vuelta a todo el mundo. Y por si fuera poco, muchos de estos héroes sufrieron acoso y discriminación por gente que temía ser contagiada, así como agresiones por parte de grupos escépticos que se negaban a obedecer las medidas mínimas de protección biológica, como el distanciamiento, alcohol en gel y mascarillas quirúrgicas. 24. Metrópolis en confinamiento, marzo a abril. El mundo confinado. En esta imagen que dio la vuelta al mundo, una bailarina con máscara antigas baila en las calles céntricas pero ahora desiertas en Nueva York, frente al icónico Times Square. 25. Agradecimiento desde las terrazas, marzo a abril. Durante meses, a las 8 de la noche, la ciudadanía confinada en Italia, España y otros países de Europa salían a los balcones para aplaudir y agradecer al personal médico de primera línea contra el COVID-19. Luchar contra una enfermedad nueva, con recursos que cada vez escaseaban más, con sistemas de salud que ya evidenciaban saturación de pacientes y problemas diversos, se convirtió en una pesadilla en países tercermundistas. 26. Latinoamérica sufre, marzo a abril. La pandemia golpea sin piedad a Latinoamérica, pero no todos pueden seguir las medidas de confinamiento como debiera ser, obligándose a ponerse en riesgo para poder subsistir, exponiéndose en lugares públicos y trabajando como se puede, dado que la economía de varios países no estaba lista para soportar una crisis de tal magnitud. La pandemia no pega a todos por igual y sacó a la luz los problemas ocultos de cada sistema de salud. Estimaciones de la OIT y la CEPAL aseguran que los más afectados fueron obreros informales, mujeres trabajadoras, personas con los ingresos más bajos y los trabajadores independientes, principalmente emprendedores y propietarios de negocios pequeños. La CEPAL estimó que 28 millones de personas podrían quedar en la pobreza este año por la COVID-19. 27. La mascarilla, un símbolo mundial. La mascarilla o cubrebocas se convirtió en parte de nuestra vida, y con ello muchos monumentos también lucieron la nueva prenda indispensable, como esta estatua de Freddie Mercury. 28. Un crucero aislado del mundo. Abril. Un inesperado brote de COVID-19 se extendió por el crucero Diamond Princess, y pusieron al transporte entero en cuarentena por más de 2 semanas. Japón distribuyó 2.000 teléfonos iPhone entre los pasajeros para que pudieran contactarse con centros médicos, farmacéuticos, familiares y psicólogos. 29. El petróleo se derrumba. Abril. El grupo de países petroleros OPEP acuerda reducir la producción de petróleo para estabilizar los precios, que cayeron devastadoramente por la pandemia. El único país que se negó al acuerdo fue México, quien accedió solo después de que Estados Unidos se comprometiera a compensar por los barriles que México no recortaría. El 23 de abril se conoció que el precio del petróleo alcanzó los menos $37.63 americanos, un verdadero shock mundial, puesto que en años anteriores, por ejemplo el 2003, cotizaba en más de $140 americanos. El porqué de esta caída se debió a que toda la producción petrolera debía almacenarse para no romper la cadena de trabajo, y al momento de declararse cuarentenas y paralización económica, ya se estaba produciendo y transportando gran cantidad de ese preciado líquido, por lo que los países buscaron desesperadamente más lugares en donde almacenar petróleo, mientras aguardaban el levantamiento de las medidas sanitarias, lo cual influyó negativamente en el precio. 30. El presidente de México. Abril 3. América del Norte se queda estupefacta después de que se publicaron videos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, saludando a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, María Consuelo Loera.
No solo se criticó el incumplimiento de medidas sanitarias, sino también el probable nexo con el narcotraficante más famoso de los últimos años. 31. Osos pandas se reproducen. Abril 7. Una buena noticia para el reino animal. Después de 10 años de intentos, 2 pandas gigantes en el zoológico de Hong Kong lograron reproducirse. Este animal muy difícilmente logra reproducirse en cautiverio, por lo que cada vez que sucede esto, se convierte en un símbolo de cómo el humano está esforzándose por cuidar la naturaleza y sus seres vivos. Dato curioso, todos los pandas gigantes en el mundo son propiedad legal de China, y quienes tengan en sus zoológicos estos animales se convierten automáticamente en custodios que deben reportar periódicamente el estado de salud de este animal. 32. Boris Johnson infectado. Abril 10. Boris Johnson, primer ministro británico, fue diagnosticado con COVID-19 y tuvo que ser hospitalizado. Permaneció un par de semanas en terapia intensiva, desde donde continuó trabajando. Ya la gente podía ver que el coronavirus no solo ataca a los más necesitados, desmintiendo la hipótesis, están lanzando el veneno solo a los países pobres. Este virus sacó a relucir los defectos de cada gobierno, forzándolos a aplicar medidas depresivas más que preventivas. 33. Infoxicación que mata. Antivacunas, negadores del COVID-19 y anti-5G. Este año también contó con la propagación masiva de fake news y teorías de conspiración, especialmente aquellas relativas al COVID-19, las vacunas y su aparente relación con la nueva tecnología 5G. Lo que más se repetía era que el COVID-19 era implantado en hospitales, que no existía, que se podía curar eficazmente con desinfectantes industriales como el dióxido de cloro, o que era una forma de controlar mentes, implantando microchips en el torrente sanguíneo que llegaba al cerebro y cambiaba recuerdos. La infoxicación, saturación de información sin espacio de discernir entre lo real y lo falso, por noticias imprecisas y así estragos en la mente de las personas. 34. Papa Francisco, abril 12. El Papa Francisco I encabeza la bendición Urbi et Orbi para orar por las víctimas del COVID-19 en medio de una plaza de San Pedro completamente vacía. La prevención sanitaria se impuso a las creencias religiosas, indicando a los católicos que debían guardar distancia y no aglomerarse necesariamente en sitios públicos, incluyendo iglesias y demás centros religiosos. 35. La Iglesia Católica ruega por una solución. Abril 12. Durante la bendición papal se sacó de la iglesia de San Marcelo el Cristo de madera, a la que se atribuía el milagro de terminar con la peste negra, allá en épocas medievales. No había sido sacado del recinto desde 1522, cuando recorrió las calles de Roma para que terminara con esta fatídica epidemia, provocada por la bacteria Yersinia pestis. 36. Archivos OVNI. El 27 de abril le dan algo más que hablar al mundo además de la pandemia, después de que el Pentágono desclasificara videos de objetos voladores no identificados que habían sido previamente revelados por algunos medios. Cabe destacar que OVNI no es necesariamente una nave alienígena, sino que es un objeto volador no identificado. Si no se sabe qué objeto es, no hay por qué concluir que viene del espacio exterior. 37. Aparente muerte de Kim Jong-un. Mayo. Por breves días, la pandemia pasó a segundo plano al filtrarse el rumor de que había muerto Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. En caso de ser cierto el deceso, dejaría su lugar a Kim Jo-young, su hermana, que según dicen es aún más fría que su hermano, pero una brillante asesora y más cercana a la política occidental. 38. Matt y su cachorro. Mayo. Un ejemplo a seguir. En su afán por conseguir recursos para casas y hogares que se enfrentaban a la crisis por coronavirus, el pequeño británico Matt Woosey se aisló en su jardín solo con su perro y una tienda de campaña para reunir fondos, viviendo como lo hacían muchos refugiados que fueron tomados por sorpresa en las distintas cuarentenas. La familia de Matt ya había perdido a 2 amistades cercanas. Logró reunir más de 40.000 libras después de dormir por más de 200 días en su tienda de campaña, y donó todo el dinero al hospicio North Devon, que cuidó las amistades y en ese momento estaba atendiendo a enfermos de coronavirus. 39. Obituario en New York, mayo 24. Cuando Estados Unidos ya sentía los efectos del coronavirus, el New York Times publicó una histórica portada, escribiendo todos y cada uno de los nombres de las personas que murieron por la enfermedad hasta el momento, que eran como 1000. Cada quien tuvo una pequeña dedicatoria, acorde a su ocupación antes de fallecer. Al 26 de diciembre de 2020, la cifra se multiplicó, teniendo más de 350.000 muertos al finalizar el año, alrededor de 4.000 muertes diarias y más de 20 millones de casos confirmados. 40. George Floyd es asesinado. Mayo 25. Las cámaras captan cómo, en Minneapolis, el policía Derek Chauvin detiene con la rodilla en el cuello a un afroamericano de nombre George Floyd, quien perdió la vida por asfixia intencional luego de forcejear por su vida. El enojo por esta muerte desataría protestas frenéticas en todo el país. Floyd pasaría a convertirse en un símbolo contra la violencia policial del posterior movimiento Black Lives Matter. 41. Shelley vence al COVID-19. Mayo 27.
el rostro de la esperanza. Con 103 años, Shelley Gunn venció el coronavirus y para celebrarlo, se abrió una botella de Bud Light. Shelley representó una luz de esperanza en uno de los 3 grupos más vulnerables frente al coronavirus: los ancianos, los recién nacidos y los individuos con enfermedad de base. Todos vieron en Shelley una esperanza para poder superar esta enfermedad y acatar las medidas de cuidados médicos y prevención secundaria. 42. NASA y SpaceX unen esfuerzos. Mayo 30. Ambas empresas completan el primer lanzamiento tripulado a la Estación Espacial Internacional, abriendo la puerta a los viajes espaciales desde el sector privado. Un hito que además incrementó la fortuna de Elon Musk al dispararse las acciones de la empresa aeroespacial. Se generaron muchas críticas, principalmente las quejas por usar recursos económicos que podrían destinarse a luchar contra el coronavirus, siendo que la conquista espacial y la salud son temas enteramente distintos. Más tarde, en noviembre, Musk publicaría sus dudas sobre las pruebas sanguíneas para detectar el COVID-19, puesto que el 26 de ese mes dio positivo a 2 pruebas y negativo a otras 2 en el mismo hospital y aplicados por la misma enfermera. Cabe destacar que las pruebas sanguíneas de antígenos revelan si hay una infección en curso en el cuerpo, no así específicamente el coronavirus, y que para ello está la prueba PCR, que es la del palillo con algodón en un extremo. En marzo había declarado que el pánico ante esta pandemia era tonto, y que era mucho peor vivir con paranoia que con el coronavirus en sí. Semanas después, declararía que concentrará esfuerzos en fabricar respiradores artificiales para hacer frente a la pandemia. 43. El mundo entero cierra. Mundo cerrado. Portada de la revista The Economist. La economía, ya mellada por crisis anteriores, tuvo que soportar aún más problemas por la falta de movimiento y la disminución drástica de producción en recursos, así como el miedo generalizado de la población ante la gran ola de noticias provenientes de todo lado, sin saber qué es verdad y qué es falso. Así como sucedió con la peste negra en su tiempo, la gente prefirió encerrarse en sus hogares, ver cómo los negocios iban quedando desiertos y las calles sin transeúntes, ni automóviles como antes, generando aversión hacia el contacto físico y temor exacerbado cuando ven a alguien sin mascarilla o estornudando cerca. 44. Jacinda Ardern celebrando. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se autoproclamó como la mujer que derrotó al COVID-19, al verse en el país que dirige los mejores resultados de las políticas contra la enfermedad. En un punto, a la mitad de la pandemia, se destacó que en la mayoría de los países que contaban con los menores casos de muertes por coronavirus, sus líderes eran mujeres. 45. Estados Unidos y el racismo. Mayo-junio. Las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos abren un nuevo episodio de la conversación en el tema de la discriminación racial. Mientras en varias partes del país la población blanca es parte integral de las protestas y apoya a los manifestantes, en otros lugares, como en el de la foto, vecinos sacaron sus armas contra los manifestantes, en evidentes señales de repudio y amenaza de agresión como respuesta a las marchas multitudinarias. 46. La Casa Blanca se oscurece. Junio 1. Protestas en Washington por las manifestaciones de Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd y la falta de respuesta efectiva de la administración de Donald Trump. Cercada por manifestaciones, el gobierno republicano hace algo que no pasaba desde 1889. La Casa Blanca apagó sus luces. Se dice que ese día, Trump fue escoltado hacia los sótanos de la Casa Blanca por protección. 47. Recordando a Floyd, junio 19. La celebración del Día de la Emancipación, Juneteenth, en Charlottesville, Virginia, estuvo cargada de emoción por celebrarse en el marco de las protestas en contra del asesinato de Floyd. Cada 19 de junio, desde 1866, Estados Unidos recuerda el fin de la esclavitud y varias organizaciones humanitarias continúan pidiendo que ese día sea festivo a nivel nacional. A modo de apoyo, empresas como Apple, Nike y Twitter dieron feriado pagado a sus trabajadores desde el año 2020. 48. Black Lives Matter Plaza. En la calle que lleva a la Casa Blanca, en Washington, D.C., se inauguró Black Lives Matter Plaza, con enormes letras amarillas. La plaza sigue con gran actividad hasta ahora y concentró las protestas en la capital de la ciudad. 49. Fallece Pau Donés, junio 9. Muere el vocalista de Jarabe de Palo después de una larga lucha contra el cáncer de colon. Temas como La Flaca, El lado oscuro, Grita, Depende y Agua quedan en el recuerdo de los miles de seguidores. 50. Nueva normalidad en eventos públicos. En junio, en Reino Unido, se realizó el primer concierto con sana distancia, un espectáculo de Sam Fender que dio mucho de qué hablar sobre cómo evolucionarán los negocios de entretenimiento después de este difícil 2020. 2.500 personas se repartieron equitativamente en 500 plataformas metálicas para disfrutar de la música de Fender y recordar que, antes del coronavirus, podían agruparse muchas decenas de miles en espacios similares. 51. Johnny Depp en la polémica. ¿Víctima o victimario? En el mundo de la farándula, no muchos actores tuvieron más atención que Johnny Depp, aunque por las razones equivocadas.
El actor se encuentra en un feroz juicio en contra de su expareja Amber Heard. A mediados de año se revelaron unos audios en donde se escucha cómo ella lo golpea y violenta. Sin embargo, cerca del final de año, una corte desestimó los cargos que el actor puso en contra del periódico The Sun por acusarlo de golpeador, lo que fue un duro golpe para la estrella de la exitosa saga cinematográfica Piratas del Caribe. Esa historia continúa a día de hoy en medio de juicios y problemas legales de índole conyugal. 52. López Obrador visita a Lincoln. Julio 8. Visita de AMLO, López Obrador, presidente de México, a Estados Unidos por primera vez desde que inició su mandato. Por algunos visto como un paso necesario, por otros como un apoyo implícito a las de elección de Trump, pero las elecciones en Estados Unidos tenían otra matiz, el cual se pudo experimentar más tarde. 53. Teleeducación, agosto. Los maestros, los nuevos héroes. Esta foto que muestra la vocación de la docencia se hizo viral en todo el mundo, al verse un maestro que diariamente iba a un café internet a cumplir con sus responsabilidades. Las clases en línea sacaron lo mejor de los maestros y padres que tuvieron que acompañar a sus hijos en este difícil proceso de adaptación y búsqueda de métodos alternativos para retomar la tan vital labor de las escuelas en la vida de los jóvenes. 54. Carlos I se oculta. Agosto 17. Por escándalos de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I de España se exilia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Muchos le pusieron el mote de el principio del fin de la monarquía española. Aparentemente, Juan Carlos habría recibido $100 millones como comisión por la concesión del contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudita, y que en una declaración en Ginebra, Suiza, Juan Carlos había transferido 65 millones de euros a su pareja Corina Larsen por concepto de gratitud y amor, cuando la contraparte asumía que esa transferencia era realmente para ocultar sus ingresos económicos repentinamente elevados. No muchas veces en la historia los reyes son juzgados como humanos, comunes y conscientes. 55. La Champions vacía. Agosto 23. Partidos de fútbol que solían contener a decenas de miles de espectadores en graderías, sin contar los miles de asistentes, camarógrafos y demás personal, pasaron a jugarse sin un solo espectador, a puertas cerradas y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para prevenir más contagios. 56. Explosión en Beirut. Agosto 5. Una explosión en el puerto de Beirut, Líbano, deja al menos 300 muertos y 6.000 heridos, además de por lo menos 400 desaparecidos. Según investigadores, un incendio inexplicable se originó en el puerto cercano, alcanzando un edificio y sobreviniendo a 2 explosiones espantosas que solo 3.000 toneladas de nitrato de amonio pueden producir. Esta sustancia, fundamental para elaborar explosivos, quedó en un barco tan antiguo como lleno de deficiencias por desgaste. La tripulación había llegado el año 2014 a la capital, pero desde entonces no habían podido descargar por problemas de multas y administración, y varias veces se alertó a las autoridades del barco abandonado, con una carga muy peligrosa. Aparte de sacar el agua que inundaba algunos pañuelos inferiores, tuvieron que vender parte del combustible para comprar alimentos y seguir vivos dentro de esa prisión flotante. Al final, descargaron sin cuidado alguno este peligroso cargamento, y por efecto del incendio antes mencionado, sobrevino la inmensa explosión. 57. Fallece Loco Valdés. Agosto 28. Fallece en México el actor y humorista Manuel Loco Valdés, padre de Cristian Castro y expareja de la actriz mexicana Verónica Castro. Valdés deja como legado una extensa obra televisiva, teatral, producciones de telenovelas y doblaje para cine y televisión. 58. Fallece Black Panther. Agosto 29. El actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel, murió a los 43 años tras padecer durante 4 años cáncer de colon, informaron sus representantes. La familia del actor dijo que mantuvo en secreto el padecimiento de Chadwick Boseman por decisión de él y que sus seguidores empezaron a sospechar el último año cuando lo veían más delgado y demacrado. El éxito de la película Black Panther, con 89 premios diversos, incluyendo 3 Oscars y 225 nominaciones en diversos eventos, la convirtió en una de las películas de ciencia ficción más premiadas de todos los tiempos. 59. Plaga de langostas en África. El año 2020 será recordado principalmente por el coronavirus, pero también por plagas de langostas que afectaron a distintas regiones del Cuerno de África, destruyendo grandes extensiones de campos de cultivo y pastos. Poco o nada se pudo hacer para evitarlo, pese a tener tecnología satelital para monitorear el avance de estos insectos. Casi 10 millones de personas fueron directamente afectadas en sus fuentes de alimento y vivienda. 60. Incendios en California. No solo Australia tuvo devastadores incendios. En California, este año se quemaron más de 2.6 millones de hectáreas de tierra. 20.000 bomberos de diversos países fueron para ayudar a controlar el fuego, que ya había tenido focos en abril por Washington y por varios incendios independientes por la época seca. En total, más de 20 incendios fueron alertados a las autoridades y cientos de miles de habitantes fueron desplazados de sus hogares por seguridad. 61. Viajes y precauciones sanitarias. Los viajes no son ni serán lo mismo. Cubrebocas y alcohol en gel se han convertido en parte constante de nuestra vida.
Pese a que las medidas de protección en terminales, buses y aviones ya aparecían al entrar a un hospital de alta seguridad biológica, no evitó por completo que puedan subir personas infectadas. Las mascarillas KN95, las quirúrgicas, alcohol en gel, distancia entre personas y asientos libres al lado de cada pasajero se convertirán en una nueva normalidad en cada viaje. 62. Lionel Messi, septiembre 4. Tras una temporada de horror para el Barcelona, Lionel Messi anuncia su intención de salir del club. Unas semanas después anunció que no se iría. No obstante, esta noticia tuvo en vilo a los fanáticos de fútbol, pues el destino del Club Barcelona depende en gran medida de la guía, profesionalidad deportiva e inspiración mental que solo uno de los mejores jugadores de la historia puede ofrecer. Eso, sin contar el gigantesco movimiento económico que supone la presencia y actitud de un equipo que, a la fecha, conquistó 91 diversos títulos deportivos, entre los que figuran 26 ligas, 30 Copas del Rey, 5 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas y muchos más. 63. Fallece Ruth Bader, septiembre 18. Muere la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg a sus 87 años, víctima del cáncer de páncreas. Ícono de los derechos femeninos en cuanto a igualdad de género y democracia, quien incansablemente luchó contra irregularidades legales e inspiró a millones de mujeres a superarse y reconocer sus derechos. 64. Fallece Eddie Van Halen, octubre 6. Muere el legendario guitarrista Eddie Van Halen después de una larga batalla contra el cáncer de garganta y otras afecciones delicadas. El músico de nacionalidad holandesa estadounidense deja este mundo a sus 65 años, no sin recordar su fuerte paso por el rock mundial, con sencillos tan potentes como clásicos: Jump, Hot for Teacher, Eruption, You Really Got Me, Panamá, Jamie's Crying y Right Now, entre otros. 65. Cienfuegos detenido por narcotráfico, octubre 17. Salvador Cienfuegos es detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. El gobierno de México protestó a Washington diciendo que no se le informó de la detención. Semanas después, bajo la premisa intereses diplomáticos de Estados Unidos, Cienfuegos sería liberado y trasladado a México, país en donde no se presentaron cargos en su contra, y el caso fue desestimado. 66. Se torna el populismo a Bolivia, octubre 18. Con el triunfo de Luis Arce, candidato del partido político Movimiento al Socialismo, regresaron al gobierno de Bolivia simpatizantes de Evo Morales, quienes después de las elecciones presidenciales del 2019 tuvieron que escapar del país al haberse demostrado un fraude electoral de estos. Pese a que varios importantes políticos del MAS han sido apresados o continúan prófugos, lograron rearmar sus filas y ahora el país queda nuevamente dividido tanto por ideología como por diferencias internas en cada partido. Años difíciles atraviesa esta nación y no se vislumbra una solución a mediano plazo. 67. Gana el apruebo en Chile, octubre 25. La población chilena vota a favor de crear una nueva constitución y derogar la actual, que estaba vigente desde la época de Pinochet, aproximadamente hace 3-4 décadas. Muchos lo catalogan como una victoria para los derechos humanos, pues tal hecho implica una renovación de la ley acorde a la actualidad, un mundo que ha cambiado profundamente. A la fecha, se prepara la conformación del Congreso Constituyente, y la gente está atenta a los candidatos y sus propuestas. 68. Ganan los Dodgers, octubre 28. Los Ángeles Dodgers rompieron la sequía de 32 años sin ganar una serie mundial de béisbol, tras vencer a los Tampa Bay Rays. Los pitchers Julio Urías y Víctor González ingresaron a la lista selecta de beisbolistas nacidos en México que se coronaron en el Clásico de Otoño. 69. Huracanes en Centroamérica, octubre y noviembre. Los huracanes ETA y LOTA arrasaron con Centroamérica y afectaron el norte de Latinoamérica, dejando por lo menos 200 muertos, 2 centenares de desaparecidos, miles de desplazados y millones en pérdidas de infraestructura. La naturaleza nos recuerda que es indomable. 70. Fallece Sean Connery, octubre 31. Fallece el actor escocés Sean Connery a sus 90 años, estrella de varias películas exitosas, interpretando personajes icónicos tales como James Bond en 7 entregas del Agente 007, padre del héroe en Indiana Jones, protagonista en El Nombre de la Rosa y muchas otras. Entre sus reconocimientos cinematográficos están un Oscar, 2 BAFTA, un Globo de Oro y una decena de otros reconocimientos tanto de cine como de teatro. 71. Joe Biden, nuevo presidente, noviembre 8. Joe Biden y Kamala Harris dan discurso de victoria después de 3 días de incertidumbre tras las elecciones de Estados Unidos. Biden obtuvo 306 votos electorales en contra de los 232 que Trump alcanzó. Eran necesarios 270 para ganar, y pese a que el sistema electoral de este país es criticado y cuestionado por varios, la victoria se impuso del lado demócrata en contra de los republicanos. 72. Trump no reconoce la derrota. En las semanas siguientes a las elecciones, la campaña de Trump realizó todo tipo de acciones legales para evitar y cuestionar la victoria del demócrata Joe Biden. En la mayoría de los estados, estos intentos no llegaron muy lejos, y varios cargos de fraude fueron finalmente desechados por la Suprema Corte.
Esta imagen, cargada de significado, la tomaron en una conferencia de prensa donde anunciaba al público y a los medios de comunicación su rechazo a la derrota. 73. Kamala Harris, noviembre. Esperanza. Una pequeña afroamericana ve el discurso de Kamala Harris como primera vicepresidenta electa afroamericana en la historia de Estados Unidos. Ya se había hecho historia con la elección de Barack Obama, y nuevamente el mundo veía cómo la piel o el género no impedían que las personas puedan alcanzar altos e importantísimos puestos de poder y administración. 74. Se ilumina el Empire State, noviembre. El Empire State se ilumina con los colores de la bandera de Estados Unidos para celebrar el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. 75. Crisis en Perú, noviembre 10. El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra bajo el argumento permanente incapacidad moral, lo que profundizó la severa crisis sociopolítica en el país. Dio pie a que en las siguientes semanas hubiera otros 2 nuevos presidentes en el país andino. Siendo necesarios 87 votos para la destitución, 105 votos dieron fin al mandato de Vizcarra, quien se defendió hasta el último momento, pero aún así fue víctima de insultos y presiones del Parlamento. 76. Se legaliza la marihuana en México, noviembre 20. El Senado en México aprueba el uso de la marihuana con fines lúdicos. El proyecto de ley está pendiente de ser aprobado en la Cámara de Diputados para que después sea promulgada por el Ejecutivo. Esto evidentemente no significa que la gente está obligada a consumirla, menos aún a comercializarla libremente, pues la Ley General para la Regulación de Cannabis dictamina, entre otras cosas, que hasta 8 plantas pueden ser cultivadas únicamente en casa de quien porte un permiso de consumo personal. Además, llevar más de 28 gramos significará sanciones económicas, y a partir de 200 gramos o su comercialización sin permiso especial implicará cárcel y severas multas económicas. No fumar en frente de menores de edad, crear clubes recreativos con un máximo de clientes, todos mayores de 21 años y creación de cooperativas de producción de hasta 150 miembros son características de esta ley. 77. Sarah, transgénero, senadora. Noviembre. Sarah McBride se convierte en la primera persona transgénero en ocupar un alto puesto estatal en Estados Unidos. Ganó un asiento en el Senado de Delaware. Si bien otras personas transgénero ocupan cargos estatales desde hace un tiempo, McBride es quien logra el puesto más alto hasta el momento, en términos de importancia e influencia social. 78. Fallece Diego Maradona, noviembre 25. Muere a los 60 años el futbolista argentino más grande de su país, también conocido como la mano de Dios, por un gol polémico en el Mundial de México 86. El mundo deportivo se despide del futbolista Diego Armando Maradona, de entre las leyendas más grandes que ha tenido este deporte. Durante el luto nacional, se filtraron fotos de trabajadores de la empresa funeraria, que se retrataron ilegalmente con el cadáver y la subieron a redes sociales, lo que provocó una fuerte crítica internacional por la falta de respeto ante el final y sus familiares. Además, muchos se mostraron ofendidos por rendir homenaje a alguien que tuvo una vida personal muy desordenada y manchada con diversos problemas de alcoholismo, consumo de drogas y maltrato. En fin, tras su muerte, este 2020 no había terminado de sorprender y ya la gente ansiaba que con el cambio de calendario, las malas noticias ofrezcan una tregua. 79. Actos póstumos para Maradona. Miles de fanáticos argentinos van a la calle a rendir homenajes al futbolista Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre. Fuera de la polémica por las fotografías de quienes prepararon el cuerpo, más de un país demostró su pesar frente a un ídolo deportivo, mientras mucha gente también criticaba el endiosamiento de un individuo que dejaba mucho que desear en su vida pública y personal. 80. Terrorismo en Nigeria, noviembre 28. Un ataque terrorista causa más de 100 muertos en una zona agrícola de Nigeria. Aunque ningún grupo en principio se adjudicó el ataque, se cree que el responsable es el grupo religioso islámico Boko Haram, que ya había secuestrado a cientos de estudiantes en un delicado incidente en 2014 y provocado varias atrocidades en nombre de sus creencias religiosas extremistas. 81. China llega a la Luna, diciembre 5. China se convierte en el segundo país del mundo en poner su bandera en la superficie lunar. Más de 50 años después, un segundo país logra plantar su bandera en nuestro único satélite natural y la conquista espacial tomaba nuevas esperanzas a partir de este nuevo hito de la humanidad. 82. Elecciones en Venezuela, diciembre 6. Se realizan en Venezuela las elecciones legislativas, donde, de acuerdo a cifras del gobierno de Nicolás Maduro, ganó la coalición liderada por el oficialista PSV, aunque hubo una participación de votantes menor al 30%. La oposición, liderada por Juan Guaidó, no participó y constantemente denunció fraude junto a otros actores internacionales como la OEA, el Grupo de Lima y gobiernos particulares. La Unión Europea denunció previo a elecciones que no había garantía de que se pudieran realizar elecciones libres en el país sudamericano, que hasta ahora sigue hundido en una increíble crisis socioeconómica, en medio de escasez de recursos y migraciones masivas fuera del territorio nacional. 83. Checo Pérez ganador, diciembre 7. Sergio Checo Pérez logra su primera victoria en su carrera al ganar el Grand Prix de Sakir, convirtiéndose en el segundo mexicano, después de Pedro Rodríguez, en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. Para el año 2021,
anunciaría posteriormente que correría para la prestigiosa Red Bull Racing. 84. Gómez, transgénero, fútbol. Diciembre 8. Mara Gómez, transgénero de Argentina, se convierte en la primera persona en lograr admisión dentro de una liga femenina de fútbol por la Asociación Argentina de Fútbol. Tras una serie de problemas legales por su desacuerdo personal para medirse concentraciones de testosterona en la sangre, se abocó a la falta de una regla que prohíbe la participación de deportistas transexuales en torneos deportivos, citando el ejemplo de la atleta sudafricana Caster Semenya, quien pasó por un problema similar años atrás. 85. Margaret se vacuna. Diciembre 8. Margaret Keenan, de 90 años, se convierte en la primera mujer en ser vacunada contra el COVID-19 con la fórmula Pfizer-BioNTech en el Reino Unido. La rápida elaboración de una vacuna, a menos de un año desde la detección del primer caso, sacó a relucir la desconfianza en algunos sectores sociales, argumentando su escepticismo y temor por información cruzada. No obstante, alrededor de 48 vacunas están ya en fase 3 de ensayos clínicos, siendo las más importantes las ya mencionadas Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Johnson & Johnson, Novavax, CanSino y Covaxin. 86. Caso monolitos metálicos. Diciembre. Una serie de monolitos, se reportaron hasta 100, aparecieron en distintos lugares del mundo. Las figuras futurísticas aparecieron en los lugares menos pensados. El primero se registró en el desierto de Utah, luego aparecieron otros en Rumania, nuevamente en Estados Unidos y en California, y luego en Aillón, España. Y por semanas no se supo de dónde venían. Eventualmente, varios colectivos de arte contemporáneo informaron que estaban detrás de la estrategia, hasta que se descubrió que los autodenominados The Most Famous Artist, liderados por Matty Mo, lo hicieron para ganar popularidad internacional. 87. Argentina aprueba el aborto. Diciembre 12. Es aprobada en la Cámara de Diputados de Argentina una reforma que legaliza el aborto, sin importar la causal de embarazo. La victoria de una larga lucha en la agenda feminista de la región permite esta práctica médica invasiva solo en las primeras 14 semanas de gestación, aun cuando el personal médico se declara en objeción de conciencia. En 1921, la legislación contemplaba solo dos causales para abortar: violación sexual y riesgo de salud en la mujer, pero ahora podría practicarse un aborto a sola petición de la mujer. 88. Jin Tanjali, niña científica. Diciembre. Jin Tanjali Zhao, con solo 15 años de edad, se convierte en la niña del año de la revista Time por su trabajo en la ciencia al desarrollar un dispositivo para medir los niveles de plomo en el agua. Y no solo eso, pues también desarrolló una aplicación que utiliza inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso. Elegido entre más de 5.000 nominados, Zhao admitió que no se parece al típico científico y que se alegra de no ser solo un estereotipo de hombre de bata blanca generalmente blanco. 89. Basílica de Guadalupe, diciembre 12. Por primera vez, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México luce vacía en un día de la Virgen de Guadalupe, aunque no porque todos los feligreses fueran conscientes del riesgo. Ciudad de México tuvo que implementar fuertes operativos de contención para evitar que llegaran peregrinaciones de todo el país y con ello extendieran los contagios y posteriores muertes por el coronavirus. Buttigieg, homosexual, secretario. Diciembre. Como parte del nuevo gobierno de Joe Biden, fue nombrado Pete Buttigieg como secretario de Transporte, convirtiéndose en el primer secretario abiertamente gay al ser considerado por el Senado para formar parte del gabinete. Llama la atención que Pete era previamente rival político de Joe Biden. 91. Biden se vacuna. Diciembre. Joe Biden, junto a su esposa Jill Biden, reciben la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. El objetivo, dijo, era mostrar a la población que no había nada que temer, y siguieron su ejemplo Kamala Harris, Mike Pence y Karen Pence, altos funcionarios de la Casa Blanca. 92. Militares se movilizan. En Corea del Sur, 379 soldados de las fuerzas especiales realizaron diversas tareas de apoyo e inspección en 78 centros sanitarios de la capital, Seúl. Pese a que el número de casos bajó por esos días, se argumentó que el conteo era afectado porque se tomaron menos pruebas desde hace varios días, y que era para prevenir una posible escasez de camas en hospitales y saturación de centros de atención para pacientes críticos. 93. Júpiter y Saturno, diciembre 2021. La conjunción entre Júpiter y Saturno, visible desde la Tierra, crea el fenómeno estrella de Belén, por su gran cercanía y el brillo conjunto que aparenta ser una sola estrella. Este evento no ocurrió desde hacía 800 años y fue apreciable a simple vista. El siguiente encuentro será dentro de 60 años, mencionan los astrónomos. 94. Suicidio de Bustillos, diciembre 21. El director del periódico Impacto, Juan Bustillos, se quita la vida en México y deja esta peculiar carta de suicidio que se hizo viral en las redes sociales. Al momento se sigue investigando a fondo el conjunto de causas que pudieron haber impulsado este acto extremo. 95. Padilla, latino, senador. Diciembre 22. Alex Padilla se convierte en el primer senador 100% latino en ocupar el escaño que dejará vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris.
Sus padres son originarios de Puerto Vallarta y Chihuahua, México. 96. Una Navidad diferente, marcada por el distanciamiento social, fuerte crisis económica en todo lado, desempleo a niveles pocas veces visto, escasez de recursos, gente desesperada por múltiples factores, autosustento, negocios que quebraron, encierro prolongado, depresión, paranoia, entre otros. 97. Una variante de coronavirus. Descubren en Gran Bretaña una variante del COVID-19 que es más contagiosa y contra la que todavía se desconoce si las vacunas son lo suficientemente efectivas. Muchos países cierran fronteras con Gran Bretaña para evitar propagación, y más tarde se descubre que hay 5 variantes más ubicadas en distintos países en todo el mundo: Francia, España, Italia y otros. Rastrear los orígenes de estas variantes es tan difícil como buscar lágrimas en el océano, pero los científicos aseguran que los cambios en sí no representan un problema ante la efectividad de las vacunas que ya se están distribuyendo a nivel mundial, puesto que estas variantes no son lo suficientemente grandes como para volverse resistentes, ser llamadas una cepa distinta o representar un nuevo peligro por el que tuviera que volverse a trabajar desde el inicio en la elaboración de otras vacunas. 98. Djokovic se descuida. El número 1 del tenis se desmelenó junto a otros tenistas en una noche loca en medio de la pandemia, lo que fue solo uno de muchos casos de irresponsabilidad por parte de celebridades en medio de esta pandemia. Después, Djokovic dio positivo por COVID-19. 99. Nueva normalidad en Francia. Las escuelas en Francia así lidian con el recreo para asegurar la sana distancia. Esta imagen dio la vuelta al mundo y levantó la discusión sobre cómo están viviendo la situación los más pequeños, entre los que apoyan la vuelta a clases presenciales y los que apoyan la educación a través de un dispositivo electrónico y desde el hogar. 100. Vacunas y más vacunas. Tras el escepticismo inicial y los distintos modos gubernamentales de administrar los sustentos de salud y el orden público, varios países concentraron fuerza para buscar una solución a la contingencia internacional. A la fecha, se elaboraron más de 170 proyectos de vacunas, y alrededor de 48 lograron pasar las distintas fases necesarias para poder postularse como alternativas de sanación. AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Oxford son las más conocidas, y se están implementando actualmente en diversos lugares del mundo. La lista de vacunas que están siendo repartidas actualmente es la siguiente: Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Johnson & Johnson, Novavax, CanSino, Covaxin. Sin duda alguna, las personas estamos cada vez más informadas sobre las últimas noticias que acaecen en el mundo, pero somos víctimas constantes de la desinformación, y los medios de comunicación ávidos de atención lo saben muy bien, exprimiendo al máximo la capacidad de impresionar con un título rimbombante y polémico que busca llamar la atención por encima de ofrecer información fidedigna. Hoy por hoy, iniciando el 2021, cabe recalcar estos 5 aspectos. 1. Que los titulares alarmistas no confundan a la población. 2. Informarse debidamente de sitios web y personas que sepan lo que dicen. 3. Dudar al inicio de cualquier rumor o mensaje que llegue a nuestras redes. 4. Cuidar la salud con las medidas ya muy bien conocidas: distancia mínima de 1 metro, mascarilla quirúrgica KN95 en lugares cerrados, lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, pues si bien tú pudieras ser asintomático, tus padres no pudieran serlo. 5. Mantener la comunicación con personas de confianza, principalmente con psicólogos, quienes están debidamente preparados para este tipo de emergencias sociales. Soy Marcelo Santa Cruz, tu psicólogo en línea, y junto a la Unión Latinoamericana de Psicólogos estamos a tu servicio. Síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por ver este video.